Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Donald Trump ha cumplido su palabra, otra vez. Ya en campaña prometió que iba a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Actualmente se encuentra, como el resto de embajadas acreditadas en Israel, se encuentra en Tel Aviv, pues que la va a trasladar, lo que no se sabe es cuándo. Pues esto es una cosa compleja y requiere una mudanza exhaustiva y laboriosa y que llevará tiempo. Pero vamos, él ya ha firmado el documento, el hecho de trasladarla ya estaba aprobado por el Congreso hace como 20 años y faltaba tan solo la firma del presidente. Pues bien, esta firma se ha retrasado. Trump llegó a la presidencia prometiendo que lo iba a hacer de una vez por todas y bien, ya lo ha hecho. Esto obviamente tiene sus implicaciones. La primera de ellas es que Estados Unidos da por buena la ocupación de la ciudad, que por parte de los israelíes hace ya 50 años, en 1967, cuando la tomaron con motivo de la Guerra de los 6 días. Es el primer país occidental en hacerlo, más no es un país cualquiera, es el más importante de todos, y abre la veda para que otros lo hagan. A partir de ahora, puede ser el Reino Unido, puede ser Alemania, puede ser la propia España, pueden fijar su embajada en Jerusalén, después de que lo haya hecho Estados Unidos. Ya digo, no sería tan extraño que otros se atrevan ahora a dar el salto. Marca además una línea roja. Jerusalén desde este momento ya no es negociable en cualquier negociación de paz que se abra con los palestinos. Como era de prever y como os podéis imaginar, todos han puesto el grito en el cielo, empezando por los países árabes, terminando por el Papa y pasando por la Unión Europea. En fin, como esto tiene muchos pliegues, vamos a echar un vistazo con más detenimiento a este peliagudísimo asunto. El anuncio de Trump, no por esperado, ha causado menos revuelo. Digo, no por esperado porque más o menos el que más y el que menos ya lo imaginaba. No solo es que lo hubiese prometido en campaña, sino que había hecho intención de llevarse la embajada a Jerusalén desde hacía tiempo. Era algo que en algunos medios, sobre todo los israelíes, por supuesto, los especializados en asuntos de Oriente Medio, pues ya lo daban por hecho. Era una cuestión de tiempo. Si no lo hacía ahora, pues se lo haría el año próximo, pero que quería quitárselo de encima. Además, la comunidad judía de Estados Unidos le apoyó en las elecciones y querrá ser agradecido, pero bueno, a otros presidentes antes de Trump, también muy apoyados por la comunidad judía estadounidense, pues no se habían atrevido. La decisión de llevarse la capital allí, la embajada a la capital de facto de Israel, que es Jerusalén, desde su fundación, desde 1948, proviene de una decisión del Congreso de los Estados Unidos de 1995, es decir, de hace 22 años, el Poder Legislativo estadounidense había dado la autorización y ninguno de los presidentes desde entonces, es decir, Bill Clinton, luego vino George Bush, luego posteriormente vino Obama y ahora el último ha sido Trump, bueno, pues los tres presidentes anteriores, ninguno de ellos se había atrevido a hacerlo. Trump, además, antes de hacer esto, digo que lo sabíamos porque se había tomado el trabajo de informar previamente de sus intenciones, del hecho de pasar la embajada allí, tanto a Mahmoud Abbas, que es el líder de la Autoridad Nacional Palestina, como al Sisi, que es el presidente de Egipto, como al rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, que últimamente pasa mucho por la contracrónica, y también a Abdullah de Jordania. Es decir, había informado a todos los líderes regionales, diciendo, bueno, es que sepáis que voy a hacer esto y que lo voy a anunciar públicamente. Otros se han enterado por la prensa, o si no por la prensa, sí por algún informe de inteligencia, y claro, la han armado. Erdogan, por ejemplo, pues se ha puesto tremendo y ha llegado incluso a amenazar con romper relaciones diplomáticas con Israel, curiosamente, no con los Estados Unidos, sino con Israel. Y bueno, los líderes de la Unión Europea se han vestido de damiselas ofendidas, papel que por lo demás interpretan siempre muy bien. No nos vamos a engañar. Cuando los europeos tienen esa manera de ser siempre los buenos de la película. Es algo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países europeos perdieron su hegemonía mundial, perdieron la facultad de ser policías del mundo, pues dijeron, pues ahora podemos ser los buenos, y en todas las historias, en todos los guisos, siempre parecen como los buenos. Pero los que más enfadados deberían estar no son ninguno de los anteriores. Bien, que esto le siente mal a Macron, pues correcto, a Erdogan incluso, al presidente de Egipto, vale, me parece bien. Los más enfadados deberían ser los palestinos.
porque en buena medida esta es una decisión que va contra sus propios intereses. A fin de cuentas, ellos reclaman Jerusalén Oriental, solo una parte de la ciudad, no toda. Bueno, Jerusalén Oriental, el Jerusalén histórico, lo que sería el Jerusalén viejo, la ciudad vieja, como la capital del futuro Estado palestino, un Estado que no existe, pero que ellos aspiran a crear. Actualmente Palestina es la autoridad nacional, se puede decir, no está reconocida el Estado como tal, aunque existe, no está reconocido por todos los países del mundo y están de observadores en las Naciones Unidas. No son un Estado con todos sus avíos, un Estado como Dios manda, digamos, por decirlo de manera popular. El líder de la ANP ha advertido que esto traerá peligrosas consecuencias con estas palabras. Y yo creo que no ha ido más allá porque, a diferencia de Yasser Arafat, que en paz descanse desde hace mucho tiempo, pues este Abbas es hombre poco dado a los calentones verbales. No sucede lo mismo con todos los líderes palestinos. Claro, que Mahmoud Abbas haya sido comedido, haya medido sus palabras, no significa que otros líderes palestinos vayan a actuar de igual modo. Ni muchísimo menos. La cosa puede calentarse desde el punto de vista declarativo muchísimo más. Es previsible que en los próximos días, pues algunos líderes, tanto en Cisjordania y en mayor medida en Gaza, pues llamen a una insurrección popular, tanto en Cisjordania, como ya digo, especialmente en Gaza. Pues llamen algo así a una nueva intifada que ponga de nuevo a Israel y a su principal aliado, que es Estados Unidos, contra las cuerdas. Sería en este caso ya la tercera intifada, y es cierto, ayer lo avisaban algunos analistas, podrían derivarse problemas gordos de esta decisión. Podría ser que no, pero podría ser que, que dentro de unos días o dentro de unas semanas nos encontremos con soldados israelíes en la calle a tiro limpio y por el otro lado tipos lanzando cócteles molotov o poniendo bombas o lanzando misiles desde los territorios ocupados. En fin, que podemos encontrarnos ante un recalentamiento general de la zona que lleva bastante tiempo pacífica, eso hay que decirlo, desde los últimos grandes follones que tuvieron lugar en el año 2009. Pues Israel y Palestina, o el conflicto entre Israel y Palestina ha estado dormitando. Ha habido problemillas puntuales, pero nada tan gordo como lo que tuvimos, por ejemplo, las que tuvimos, que fueron varias, durante la década pasada. Claro, otra cosa es que la mecha de esa nueva intifada prenda. Eso es lo que está por ver. Yo la verdad es que no dispongo de la información suficiente, ni tampoco soy adivino, así que no os puedo decir seguro que va a pasar esto. Luego podría suceder que terminase por no pasar nada, o que se quedase todo en unas cuantas protestas puntuales, o que hubiese problemas en Gaza, pero en Cisjordania se mantuviese la paz. No tengo ni idea. Es decir, no, en una palabra, que no tenemos que creernos todo lo que nos cuentan, que hasta que las cosas no suceden, pues no hay que echar las campanas al vuelo. Puede suceder de la misma manera que puede no suceder nada. Los revoltosos, en este caso todos les podemos poner cara, y especialmente pañuelo palestino, si es que terminan compareciendo, que lo mismo no comparecen, tendrán además un nuevo objetivo ahora. Es decir, lo tendrán muy fácil, no tendrán más que atacar embajadas y consulados de Estados Unidos repartidos por el mundo, que son un montón. Creo que la embajada de Tel Aviv, la actual, pero todavía no se ha mudado, y ya digo que esto puede llevar meses hasta que se muden, si no directamente años, pues a esa dudo que se puedan acercar mucho. No así con las de otras partes del mundo. Así que no será extraño encontrarse con embajadas y consulados americanos en DEFCON 3 por los países más insospechados, ¿no? Desde Islandia a Nueva Zelanda. En Madrid no habrá más que acercarse por la calle Serrano para comprobarlo en persona. De todas maneras, esto de que te ataquen la embajada es un temor común. Muchos países temen dar pasos arriesgados como este es un ejemplo, precisamente por miedo a que ataquen sus embajadas. Realmente no tememos a que nos declare la guerra, pero sí a que ataquen nuestras embajadas y tengamos que lamentar muertos y, que te ataquen la embajada siempre es una puñeta, ¿no? Pero ahí tenemos el caso de España, que nunca se ha metido con nadie, y así de memoria hablo, En el año 1980 asaltaron la embajada en Guatemala. Esto fue el propio gobierno el que asaltó la embajada en Guatemala. En el año 89 bombardearon la embajada en el Líbano, en Beirut, matando al embajador Aristegui. Y hace no mucho, hace un par de años, en diciembre del año 2015, os acordaréis, unos talibanes atacaron la embajada en Kabul. Creo que liquidaron a 10 personas. Y eso, España, que no se ha metido, no digo nunca, pero por lo menos en los últimos 100 años no se ha metido con nadie.
Así que al final las embajadas te las atacan en cuanto pueden y con cualquier excusa. Pero bueno, aquí la cuestión va más allá de un riesgo puramente terrorista. Eso sería una consecuencia secundaria de toda esta historia. Y además el riesgo terrorista se puede prevenir siempre. Ya digo que no creo que atenten contra la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv porque es muy difícil atentar contra la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. Trump, en cierto modo, lo que ha hecho es abrir la caja de los truenos. Lo que yo ya no sé si habrá suficientes truenos dentro. De tal manera que puede ser, y repito, que no pase nada. Supone que la primera potencia tome partido, la primera potencia mundial, y convierta en papel mojado una resolución de la ONU, concretamente la 2334. Y si esta del año 67, no, es una evolución de esas del año 67, esta resolución, la 2334, fue adoptada hace un año, justo en finales del año 2016, y esta resolución afirma que los asentamientos israelíes en los territorios ocupados tras la guerra de los 6 días en el 67, incluyendo el Jerusalén Este, no tienen validez legal. Lo que está diciendo Trump aquí es, bueno, para mí sí tienen validez legal porque voy a colocar mi embajada ahí. Con lo que estoy diciendo de manera directa que reconozco que Israel tiene todo el derecho del mundo, le asiste todo el derecho del mundo a colocar su capital ahí. Es más, reconozco que esa es su capital, por lo tanto doy por válido lo que Naciones Unidas no da por válido. Esta resolución os preguntaréis qué hizo Estados Unidos. Hace un año no gobernaba Trump, hace un año gobernaba Obama. Bueno, pues ni siquiera Obama se atrevió. Estados Unidos, esto fue una votación del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos tiene asiento permanente, plaza permanente, y todos votaron a favor, menos los Estados Unidos, que se limitaron a abstenerse. Hoy entiendo que de haberse votado ya con Trump en el gobierno, hubieran votado no directamente. Bueno, Washington lo que le está mostrando a la ONU, si por ser finos, es el dedo corazón extendido hacia arriba, es decir, le está haciendo una peineta como un piano y cambia de golpe los presupuestos de partida de cualquier negociación que venga a partir de ahora. Sí, al 100%. Lo que se vaya a negociar, si es que se va a negociar algo, se negocia partiendo de un lugar muy diferente. Es decir, cuando los palestinos se sienten a negociar, si es que lo hacen alguna vez a partir de ahora, que de una manera u otra entiendo que lo harán, esto es un asunto que el asunto palestinos-israelíes se arrastra desde hace décadas y hay periodos más pacíficos, periodos más violentos, pero yo creo que ambas partes desean la paz y desean llegar a un entendimiento que les permita vivir en paz, porque ninguno de los dos, con excepciones puntuales de los más fanáticos, desea la guerra. La idea de que no, es que están deseando matarse. No, en absoluto nadie está deseando matarse, menos un enfermo mental. La gente quiere vivir a gusto. En Israel, además, es un país en el que se vive muy bien. Los israelíes son un país democrático, muy libre, en el que tienen un nivel de vida muy alto y no creo que su voluntad sea estar todo el día con un fusil en la mano. Y en el lado de los palestinos, pues 3/4 partes de lo mismo. La mayor parte de palestinos quieren vivir pacíficamente, sacar a sus familias adelante, no quieren estar... En fin, toda esa mística de recuperar el terreno perdido, de echar a los judíos al mar, pues estoy convencido que la mayor parte de los palestinos no la compra. Simplemente, bueno, pues trata de vivir lo mejor posible y de que esto se acabe de una vez. Ya digo, porque es una guerra un tanto peculiar, de estas que se alargan en el tiempo y que no terminan de tener un ganador claro. Bueno, pues esto cambia por completo los términos. Es decir, a partir de ahora, cuando se sienten los palestinos a negociar, pues podrán decir lo que quieran y podrán pedir lo que quieran. Podrán pedir un perrito piloto, pero, bueno, podrán insistir en Jerusalén. Queremos que nos devuelvan no Jerusalén Este, sino Jerusalén entera. Pero claro, tendrán que darse cuenta que eso no es realista. Esto nos plantearía una pregunta general. ¿Esto convierte la negociación de paz en algo imposible? Pues no necesariamente. Cambia los términos, como ya he dicho, y otorga a Israel una importante baza negociadora. Es bueno que sepáis que Jerusalén no es negociable. Aquí tengo ya la embajada de Estados Unidos, más los países que vengan, que alguno llegará. Y esto no se negocia, podemos negociar otras cosas. Y ahí estamos abiertos a distintas soluciones, pero esta de Jerusalén es un asunto intocable. Ya lo dijimos desde el principio, que era la capital de Israel, y pretendemos que lo siga siendo y que además esté unificada. Porque Israel, desde el año 1967, no es una ciudad dividida. Bueno, a ver si explico ahora
la división de Jerusalén, que a veces la gente piensa que es el estado natural de la ciudad, ni muchísimo menos. Estuvo dividida durante 20 años y por circunstancias ajenas, por lo menos al deseo de los propios israelíes. Claro, además que te ponga la embajada de Estados Unidos es importante. Es lo mismo que te venga, pues, no sé, Nepal, país pequeño, no muy importante, que te ponga la embajada, o que te la ponga la primera potencia mundial. Es decir, que la ponga Estados Unidos lo cambia todo. Hasta la fecha los palestinos no han estado muy por la labor de negociar, esa es la realidad. Sobre este tema, nada, se atan a las resoluciones de la ONU, esto es lo que hay, no queremos saber nada más y, bueno, todo tiene que pasar por ahí. Digamos que han jugado programas de máximos, no nos vamos a bajar de esta burra. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Es decir, empezando por las sucesivas intifadas que han tenido. La segunda fue clarísima, no querían llegar a un acuerdo de paz bajo ningún concepto, o por lo menos el que les ponía sobre la mesa el gobierno israelí. Esto fue en el año 2000, y al final la cosa pues terminó como terminó. Acordaos, con una guerra que no sé si duró un par de años y que fue muy desagradable para ambos bandos. Y luego tienen otro problema los palestinos, que esto es algo que más o menos todo el que conoce la zona lo conoce de primera mano. No tienen una estrategia común ni tampoco sostenida en el tiempo. Es decir, no hablan como los israelíes, que tienen un gobierno común, que tienen una estrategia que puede cambiar en función del gobierno que haya, pero hablan con una sola voz. No es ni mucho menos el caso de los palestinos. Existen de facto dos autoridades palestinas. Una es la que está en Cisjordania, en Ramallah, la de Mahmoud Abbas, todos la conocemos, la legítima, digamos, y la otra está en Gaza, que es una estrecha franja de terreno junto a la frontera egipcia, en la que gobierna Hamás desde hace 10 años. De hecho, los gobernantes de Cisjordania, Mahmoud Abbas y los suyos, que pertenecen a un partido que se llama Al-Fatah, llegaron a estar en guerra con los de Hamás. Esto fue, creo que en el año 2007, una cosa así. Ahora parece ser que han llegado a un acuerdo, pero de cualquier manera en Hamás gobierna. En Gaza gobierna Hamás, no gobierna Mahmoud Abbas. Luego hay dirigentes palestinos que aceptan la solución de los dos estados y les parece bien y quieren llegar a ese acuerdo en diferentes categorías o en diferentes intensidades, pero también hay otros que quieren echar a los judíos al mar y que siguen insistiendo en eso. El caso de los de Hamás es clarísimo. Es decir, aquí nuestra única solución es que todo lo que es hoy Israel sea para nosotros, porque tenemos que recuperar el Estado palestino que se perdió en algún momento de la historia y que los israelíes vinieron en el 48 y nos lo ocuparon. Eso es lo que mucha gente, especialmente en Occidente, piensa. Por desconocimiento general de la historia de la zona, cree que es que antes del 48 hubo ahí un Estado palestino. No lo hubo ni en el 48, ni en el año 1900, ni en el año 1750. Ese Estado como tal no existió nunca. Si naciese ahora no pasa nada porque nazca, y a mí de hecho no me parecería mala idea que hubiese un Estado palestino que se llevase bien con el Estado de Israel y que tuviesen relaciones fraternas y buenas relaciones comerciales y que no supusiesen una amenaza del uno para el otro. Vamos, que lo pienso yo y creo que lo piensa cualquier persona que sea amante de la paz y de que la gente no se ande matando por ahí, ¿no? Pues este movimiento de los Estados Unidos quizá les fuerza a adoptar una solución unificada y realista a los palestinos. Vamos a dejarnos de vainas, esto es lo que hay, tenemos que actuar con sentido común. O quizá les lleve a todo lo contrario. No lo sabemos y se les termine de ir. Eso nada más lo sabe el tiempo y habrá que esperar a ver qué es lo que sucede y entonces, conforme a lo que sucede, pues entrar a diseccionarlo. El hecho es que los israelíes no piensan moverse, y esto es un hecho que creo que está a la vista de todo el mundo. No piensan moverse de Jerusalén a no ser que lo saquen con los pies por delante. Y no hay más que conocer Jerusalén y no hay más que conocer israelíes. Y no hay más que ver a su propio gobierno. Es decir, la capital de Israel, y como capital hemos de entender el asiento del gobierno, la sede central del gobierno y las instituciones del Estado, es Jerusalén. Y no lo es desde hace 4 días, no es que lo hayan puesto ahí en el año 2006, no, lo es desde el principio. El Knesset, que es el parlamento israelí, está en Jerusalén desde la fundación misma del Estado. Primero se reunían en la Casa Frumin, que está en Jerusalén, era poco menos que un edificio de oficinas, y luego pues en el actual edificio ese del Knesset, que sale mucho por la televisión, es un edificio moderno de los años 60, que por cierto se lo regaló Rothschild. Quiero hacer un regalo, un presente a los israelíes, y
y le regaló ese edificio. Bueno, pues eso está en Jerusalén. El edificio del Knesset, creo que está inaugurado incluso antes de la Guerra de los 6 días. Estaba en el lado israelí de Jerusalén, en el Jerusalén oeste, ¿no? Hay de hecho un barrio allí en Jerusalén que se llama Givat Ram, que alberga ministerios, está el Banco de Israel, está el Tribunal Supremo, es decir, es un barrio gubernamental. Y eso está allí desde siempre, entre comillas, es decir, que no es una cosa que hayan puesto ahora solo por fastidiar. De hecho, Jerusalén, y esto enlazando con lo que hablaba hace un momento, nunca fue una ciudad dividida. No fue una ciudad dividida hasta 1948, cuando los jordanos ocuparon la ciudad vieja. Es decir, lo que siempre fue es una ciudad judía, o una ciudad con judíos, por lo menos. Incluso después de la destrucción del templo por parte de los emperadores romanos, esto fue en el año 70 de nuestra era, sobrevivió una pequeña comunidad hebrea que luego fue creciendo y se mantuvo durante siglos, tiempos de los bizantinos, posteriormente ya cuando llegó la invasión árabe, con los cruzados también, y empezó a crecer a partir del siglo XIX, con la llegada de judíos llegados especialmente de Europa. Lo que nunca fue es una capital, que es capital de Palestina, por la simple razón de que el Estado palestino, como os decía antes, nunca ha existido. Fue una ciudad jordana, que no palestina, hasta que el ejército israelí la tomó en el año 1967, durante la Guerra de los 6 días. Guerra que, por cierto, esto también mucha gente lo desconoce, es una guerra que Israel no comenzó. Se limitó a defenderse con sorprendente éxito, por cierto, de un ataque coordinado de egipcios, sirios y jordanos. Caray, tan coordinado que le atacaron a la vez desde los 3 sitios, y tan sorprendente su victoria que llegaron a ocupar toda Cisjordania, toda Gaza y la península del Sinaí y los altos del Golán. Lo abandonaron todo, el Gaza lo abandonaron en el año 2005, el Sinaí mucho antes, en 82, los altos del Golán lo tienen como zona buffer, como un colchón, por si acaso les vuelven a invadir los sirios. Y bueno, con Jordania llegaron a un acuerdo de paz, y con Egipto también. Y quedaba la cuestión de Cisjordania, que es ¿qué hacemos con esto? Y es donde, sobre lo que nació tras los acuerdos del año 1994, sobre lo que nació la Autoridad Nacional Palestina. Esa es la realidad. Es decir, luego, para que fuese la capital de un Estado palestino habría que volverla a partir y volver a la situación de 1948, pero con algunas diferencias importantes porque han pasado 60 años. En aquel entonces Jerusalén no era capital de Estado alguno, hoy sí lo es. Y en ella viven 800.000 personas, de las cuales aproximadamente 500.000, estamos hablando de más del 60%, son judías. Sí, habrá entonces que deportarlos. Digo, si se aplicase la resolución de la ONU. Si realmente Israel mañana dijese sí, que se aplique, vamos a hacerlo porque es que como lo dice la ONU, pues esto tiene que aplicarse pase lo que pase. La resolución 2334 es sagrada. Está bajada del Sinaí, como las tablas de la ley. ¿Qué hay que hacer con ese medio millón de personas? ¿Deportarlas? Porque eso es lo que hicieron los jordanos con los habitantes del barrio judío en 1948. Los deportaron, Curiosamente, cuando los israelíes tomaron la ciudad en 1967, se encargaron de censar a toda la población árabe que vivía en la ciudad y les dieron la opción de nacionalizarse israelíes. El trato fue muy distinto. De hecho, si profundizamos más en el asunto, lo que vemos es que la población árabe en Jerusalén ha crecido en los últimos 50 años. Ha crecido las dos poblaciones, también la población judía, pero ha crecido mucho más, el doble. Ha crecido la población árabe con respecto a la población judía. El número de judíos en Jerusalén ha bajado en los últimos 50 años. Caray, muy oprimidos no están, o desde luego no lo parecen. No sé, yo por lo demás veo muy difícil, si de lo que se trata es de ser realista, veo muy difícil que los israelíes abandonen la ciudad. Que no es precisamente una ciudad cualquiera, es su capital. Y además tiene para ellos una fuerte carga simbólica. Entonces tal vez lo mejor sea asumir los hechos consumados. Israel además en los últimos 50 años ha administrado muy bien esa ciudad, tanto desde el punto de vista económico como turístico. En tiempos de la ocupación jordana, los peregrinos cristianos se las veían y se las deseaban. Hoy no solo
puede entrar cualquiera a hacer su peregrinaje por los lugares santos, sino que además han dispuesto una gran infraestructura propia del primer mundo. Bueno, es que Israel forma parte del primer mundo, tampoco es extraño. No sé, yo creo que una ciudad tan antigua como esta, estamos hablando de 3.000 años de historia, pocas ciudades pueden decir lo mismo en el mundo, una ciudad que ha estado controlada por persas aqueménidas, por griegos, por romanos, por bizantinos, por sasánidas, no sé, por abasíes, por cruzados, por mamelucos, por otomanos, bueno, y hasta por británicos a principios del siglo pasado. Pues no sé, decir a quién pertenece es un tanto complicado. Podemos decir pertenece a sus habitantes, que creo yo que es la verdad, pertenece a sus habitantes. No sé, quizá harían bien en preguntarles en cuál de los dos estados prefieren vivir. Pues así a lo tonto me he quedado sin programa. Este tema ya sabía yo cuando me puse con él que me iba a comer una contracrónica entera o prácticamente entera, porque es un tema que, como os dije al principio, tiene muchos pliegues y es muy rico en detalles. No sé si me ha dado tiempo suficiente, pero creo que de una manera u otra a lo largo del año próximo, ya en 2018, nos va a tocar tratar y nos va a tocar estudiar más a fondo. Muy bien, pues antes de irnos pasamos con Pizarro, que tiene su comentario del día sobre la campaña electoral catalana que acaba de empezar. Comienza la campaña electoral de las atropelladas elecciones por 155, en las que el constitucionalismo se presenta sin haber resuelto ninguno de los problemas de fondo y los secesionistas se presentan legalmente pese a haberla liado parda. Y la ocasión va a reflejar el triste panorama catalán, con frentismo social y bloqueo institucional. La ruptura social deberá arreglar a los catalanes con serenidad, tiempo y el afecto que se profesan. El bloqueo institucional es inexorable y el principal generador de crispación social. Ni un presidente independentista puede traer la independencia, ni un presidente constitucionalista puede revertir décadas de atropellos legales. Se prevé una participación masiva, como si votar pudiera resolver odios, abusos e idiotez. Tan solo los va a dibujar detalladamente y va a calmar la sensación de impotencia de todos. Un cordial saludo de Pizarro. Pues amigos míos, con esto podemos dar por terminada la contracrónica de hoy y solo me queda despedirme de vosotros hasta mañana.